Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al taller. Esta es la sesión 5 del taller, ya estamos bastante avanzados y es una sesión con un tema que me parece súper interesante y muy relevante para la actualidad ecuatoriana. Entonces, como siempre, soy Andrea y vamos a conversar más o menos 30 minutos sobre género y seguridad. Voy a compartir mi pantalla para para que empecemos esta presentación. Entonces, género y seguridad, ¿cómo entendemos el problema de seguridad desde el género? Yo hoy no les voy a conversar demasiado sobre la situación de seguridad de Ecuador, ustedes lo saben mejor que yo, se sienten el día a día. Lo que quiero que conversemos y tengamos un espacio es para pensar en cómo el problema actual se alimenta y al mismo tiempo genera estereotipos a los que, de los que hemos estado hablando y y de los que hemos huido ya por décadas. Entonces, comencemos por lo básico. Antes de pensar en seguridad, antes de pensar en el riesgo de salir a la calle, antes de pensar en lo que nos hace sentir mal en este momento, tenemos que pensar en el punto de partida, dónde están las mujeres, en discusiones sobre política y seguridad. Cuando hablamos de temas que son considerados temas importantes para la nación, vemos mucho cómo los espacios en los que aparecen mujeres se reducen. Estas imágenes son solo un ejemplo, ¿no? Yo creo que he mostrado imágenes similares anteriormente y no solo se reproducen en Ecuador, es parte de mi intención hablar mucho sobre la situación de Ecuador, pero al mismo tiempo decirles, esto no es solo de Ecuador. Esto se replica en muchísimos lados, incluyendo Estados Unidos, como la foto a mi izquierda. La idea es que una vez que empezamos a hablar de los grandes temas, cuando ya no hablamos de situaciones de cuidado como la educación, como la salud, como el bienestar social, incluso como la pobreza, como hablábamos el día de la pobreza, los espacios de las mujeres empiezan a ser reducidos ya cuando empezamos a hablar de diplomacia, relaciones exteriores, economía, seguridad, la presencia de mujeres es escasa. Y ahí empezamos a repetir, o es común repetir, un estereotipo. Es que no hay suficientes mujeres especialistas en esto. Tiendo a intentar como presionar en contra de esa idea, porque a veces ni siquiera se busca mujeres especialistas en este tema. Que las hay, que hay consultoras, que hay especialistas, que hay profesoras, que hay gente que ha hecho mucha investigación al respecto, pero que no son consideradas o que no ocupan este espacio en el imaginario de quiénes son los que piensan, plantean las soluciones a estos problemas que son considerados como globales, grandes, más allá de como las pequeñas situaciones, como si pequeño fuera hablar de educación y salud. Pero bueno, tenemos que empezar por el punto de partida que hay espacios que son considerados de hombres. Hablar de seguridad, de conflicto, incluso de relaciones exteriores, cuando hablamos de seguridad y relaciones exteriores, es, es hablar de un espacio que es predominantemente masculino. Y desde ahí ya empieza un problema de creación del conocimiento. ¿Qué preguntas generan estas personas en situaciones de poder si no están vinculados con los grupos que se supone están involucrados en estas situaciones de poder? ¿Cuánto saben los hombres en estas mesas de, por ejemplo, cuáles son las vinculaciones directas o los efectos directos de la violencia en la vida de mujeres en el día a día en las zonas urbano-marginales? ¿Cuál es la condición de los niños? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cuáles son los afectos que se crean? ¿Cuáles son las dificultades? El conocimiento sobre esto no necesariamente está representado o puesto sobre la mesa. Okay, empecemos por ahí. Hoy vamos a hablar en relación a este punto de partida, lo que significa el clima de violencia y las ganas de pedir tener protección,
lo que son las masculinidades y el militarismo y el peso de estos estereotipos. ¿Por qué hablar de masculinidades cuando hablas de seguridad y conflicto? Porque son un punto central para entender las políticas, las discusiones y los estereotipos que se van creando. Los problemas de seguridad que hay ahora arrastran eh, muchos conceptos que han permanecido como en la sombra hasta que llegan a la luz y ganan mucho espacio muy rápidamente y luego son muy difíciles de desmantelar como los vamos a ver. Entonces, el clima de violencia en Ecuador. Yo, como les decía, es algo en lo que no voy a profundizar. Se conoce muy bien el tema de la narcoviolencia, el tema de la violencia en las cárceles, y también se entiende cómo en el último año o en el último año y medio hay un gran llamado a la necesidad del Estado de proteger. Y utilizo más la palabra proteger que cuidar, porque esa es la palabra que más se utiliza, por ejemplo, en los medios o en las políticas. El Estado va a proteger, el Estado va a precautelar, el Estado va a tomar este rol paternal de proteger. Entonces, incluso en el vocabulario lo tenemos que detectar. Y luego, estas imágenes las quería poner porque son súper sencillas de encontrar. O sea, son imágenes de la presidencia de la República a partir de año y medio. Si ustedes empiezan a ver el Instagram de la presidencia, empiezan a ver todos los códigos visuales que refuerzan ideas de masculinidad y masculinidades valiosas y de militarismos. Y es ahí mi punto de, a ver, necesitamos, de nuevo, como lo he dicho en todas las sesiones, tomarnos un segundo y pensar, ¿qué narrativas estamos construyendo? ¿Qué estereotipos estamos alimentando? ¿Y qué tan bueno es esto para la sociedad en general e incluso para resolver los problemas de los que estamos hablando? Entonces, solo como una referencia, la fuerza de estas imágenes es importante. Cuando hablamos de hombres y masculinidades, o por qué hablar de hombres y masculinidades cuando estamos hablando de género, regresemos a la sesión 1 y a la idea de hablar de género no es hablar de mujeres, hablar de género es hablar de las estructuras de poder que se generan para repartir poder y subordinación en nuestras sociedades. Entonces dijimos que los hombres usualmente gozan de un privilegio y con ese privilegio en relación al poder, la potestad de, en ciertos casos, subordinar a otros hombres o subordinar a mujeres. Entonces, cuando hablamos de género y hablamos de estas estructuras de poder que permiten subordinar, que permiten que un grupo subordine a otro grupo, también necesitamos hablar de las masculinidades, que son estas construcciones que permiten esas subordinaciones. Entonces, el cuerpo es partícipe de la generación de prácticas sociales. Entonces, un cuerpo que ha sido reconocido como masculino tiene ciertas expectativas de rol en la sociedad, ¿no? El líder, el guerrero, el emprendedor es un formato masculino. Entonces, a ese cuerpo se le da la potestad, la intención, la imagen de que ya de cuál va a ser el rol que va a ocupar dentro de la sociedad. Las masculinidades son performativas. Tú no, al igual que la idea de lo femenino, ¿no? Tú no es que naces y de la nada eres soldado, ¿no? Tú eres llevado hacia hacia mostrar esa parte de la masculinidad, hacia hacerla física. Entonces, esto es performativo, es decir, lo muestras todo el tiempo, como en el teatro, ¿no? Te pones una máscara y son construidas. Tú no naces diciendo sí soldado, sí combatiente, sí bombero. Estas cuestiones son construidas y reforzadas. O sea, creo que ya se ha hablado mucho, por ejemplo, del rol de los juegos y de cómo esto ha sido cómo esto crea la binaria muy rápidamente en un niño. Es súper fácil pensar en cómo se dice a las niñas les encanta el rosa, pero las niñas son extremadamente socializadas en relación al rosado, por ejemplo. Ahora, dentro de las masculinidades, hay que recalcar que no estoy diciendo masculinidad, una masculinidad, te estoy diciendo masculinidades. Hay varias.
una de la que vamos a hablar ahora, en este momento, porque es la que más se relaciona con el estereotipo de lo que se necesita en un clima inseguro, es la masculinidad hegemónica. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Primero, es una masculinidad construida a partir de acciones positivas del deber ser de un hombre. Entonces, incluye acciones positivas como llevar el salario a la casa. Eres un proveedor, em, eres el que cuida a la familia, eres el que protege a la familia. Estas ideas que suenan muy positivas y no tienen por qué no serlo, pero que al mismo tiempo generan este poder patriarcal, le llamamos, este poder de, ok, yo puedo generar esto, el que no puede generar esto no es tan hombre como yo, y no, y al mismo tiempo, o sea, no solo dices, esta persona que no puede hacer lo mismo, no es tan hombre como yo, y dices, yo puedo hacer esto y las mujeres no pueden. Yo puedo levantar este peso, yo puedo ganar más, yo puedo ser más racional, yo puedo ser más protector. Todas estas ideas que resultan súper positivas si las vemos como solitas, englobadas en sí mismas, pero que al momento de hacer las comparativas decimos, ok, esta idea hace, propone que hay un grupo que no puede hacer esto y por lo tanto es menos. Propone que hay personas que no tienen igual valor o legitimidad si no alcanzan estos mismos marcadores. Las personas que generan estos marcadores o las masculinidades que tienen estos marcadores deseables son consideradas masculinidades hegemónicas. De nuevo, y esto es lo interesante, y por ejemplo, no estamos hablando de masculinidades tóxicas, estamos hablando de un conjunto de rasgos que no necesariamente son tóxicos, pero que sí tienen una conversación comparativa que genera subordinaciones. Ahora, dice, el término masculinidad hegemónica es sobre todo un medio para reconocer que no todas las masculinidades son creadas iguales y que en la comparación tenemos un problema. La masculinidad hegemónica no es caracterizada así en el sentido estadístico, es decir, no es que es la masculinidad de la mayoría, no es que es el estándar, es un estándar simbólico. Solo una minoría de hombres podría promulgarla. Entonces, imaginémonos la idea de a quién me quiero parecer, qué estoy imitando en mi masculinidad. Y esa es un poco la idea de lo hegemónico. Este es el tipo ideal de hombre. Esa creación del ideal es la que es problemática. Y es normativa porque crea una norma. Todo el que no sea así no es igual de valioso, no es igual de legítimo, no es igual de valorado. Encarna la versión más valorada de ser hombre en la sociedad. Los hombres se posicionan en relación a ella. ¿Qué pasa cuando dicen los hombres pueden subordinar a otros hombres? Y están términos que conocemos mucho, ¿no? Ser mandarina, tener los pantalones bien puestos. Eso dice que si tú eres un hombre dominante, este hombre que parece, de nuevo, o tiene actitudes que lo hacen ver como dominado es menos, ¿no? O sea, si eres mandarina, te cuestionan. Si no tienes una voz legítima de autoridad, si no tienes los pantalones bien puestos, esto genera que ese otro hombre no tenga igual de valor. Todas esas ideas que generan subordinaciones son de las que hablamos cuando hablamos de masculinidades hegemónicas. Es un discurso que legitima sobre todo la subordinación global de las mujeres a los hombres. Entonces, ¿por qué hablar de masculinidades hegemónicas cuando hablamos de temas de seguridad? Porque son las que empiezan a aparecer muy recurrentemente. Empieza a aparecer, empieza a llamarnos atención de nuevo el hombre protector, el hombre que puede cuidar, mantener, sostener. Eh, Empezamos a hablar son mayoritariamente grupos masculinos los que empiezan a hablar del porte de armas, los que empiezan a hablar de sectores de patrullaje, todas estas ideas que cuando estamos en un momento difícil como sociedad empiezan a renacer
están vinculadas con esta idea del deber ser del hombre, ¿no? Ahora, la masculinidad es un marcador de identidad. Entonces, nos identificamos, seguimos viendo el marcador como la fuerza física, la idea del protector, la idea de ser racional. Y este es el punto que se va acercando más el tema de la seguridad y la capacidad de matar como elementos centrales. La capacidad de matar como un elemento central es algo que ya vemos mucho más con el tema de la militarización de la sociedad, con el tema de ejercer violencia de manera legítima, de la forma en la que pensamos. Son los hombres los que generan violencia de manera legítima. Como cualquier marcador de identidad, estos mismos tropos crean negaciones femeninas. Entonces, en una sociedad que empieza a pensar mucho en esta masculinidad hegemónica como relacionada al poder físico, a la protección, a la racionalidad y al poder de matar, la capacidad emocional que usualmente se le otorga a las mujeres, o se la piensa como una cosa de mujeres, es devaluada. La debilidad física, entre comillas gigantescas el tema de debilidad, pero la idea de no tener esa capacidad de fuerza física similar a la de hombres, también es un marcador de evaluar ese cuerpo. Y se empieza a marcar a los grupos, como a los grupos de mujeres, como el grupo que debe ser protegido. Y nuevamente esta conversación siempre es mucho más interesante cuando se la hace como un taller abierto, porque nacen muchas preguntas, ¿no? La clara es Andrea, pero no está mal que yo quiera ser protegida, no está mal que me quiera sentir cuidada, y efectivamente no está mal. El problema es cuando el único rol eh, es ser parte del grupo de protección y lo que implica ser parte del grupo protegido. Si ser considerado un grupo protegido te regresa a la casa, te quita espacio en la calle, te quita voz, todas estas cosas se vuelven banderas de alarma, ¿no? Banderas rojas. La masculinidad es un marcador social de privilegio que casi siempre excluye a las mujeres, pero no todos los hombres pueden ejercer el privilegio de la misma manera. Y es algo que repito mucho porque el tema de la masculinidad hegemónica te deja claro que hay masculinidades que se respetan más, que generan más respeto, no que se respetan, que generan más respeto, que generan más autoridad, que llaman más la atención que otras. Y lo vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones, en la primera vuelta, lo mucho que se utilizó el rol del protector en, por ejemplo, la campaña del candidato Topic. De hecho, es una campaña que trabajó mucho sobre esta expectativa de quién es un hombre. Y esto no es solo buen marketing político, esto es un conocimiento de los códigos que calan mucho en nuestra sociedad, de los códigos que son fáciles de vender porque han estado ahí un poquito dormidos, un poquito no tan visibles como cuando explota este escenario en el que, de nuevo, la fuerza física, la idea del protector, la racionalidad y la capacidad de matar se vuelven elementos importantes que reavivan esta necesidad de hablar con tanta fuerza del tema de la masculinidad. Ahora, la masculinidad entonces tenemos que pensar en qué es la masculinidad, es esta definición a partir de tropos, de identidades, y que crea esta relación en el mundo entre hombres y mujeres. ¿Qué hace la masculinidad? Realmente nos pone en una situación en el mundo, ¿no? Crea nuestra experiencia, condiciona cómo nos vemos y condiciona cómo experimentamos el mundo. De igual que la forma performativa de la feminidad, no solo es lo masculino, sino estos pesos imaginarios, estos pesos simbólicos que se atribuyen a nuestros cuerpos, son las formas en las que nos relacionamos al mundo y las formas en que experimentamos el mundo. Si no las cuestionamos nosotros mismos nos ponemos esta jaula de cuál es la única posibilidad que tenemos para ser. La masculinidad habla es en relación de los unos a los otros, se vincula y se refuerza mutuamente. Y al ubicar a las masculinidades como una preocupación primaria, esto es interesante, las masculinidades, el estudio de las masculinidades es bastante nuevo. O sea, cuando digo nuevo, será finales de los 80, inicios de los 90,
cuando se empieza a hablar directamente de masculinidades. Usualmente se ha hablado de los hombres en relación a las categorías de poder, pero el foco principal ha sido las mujeres y los grupos vulnerables. Cuando la investigación usualmente feminista empieza a hablar de masculinidades, es justamente porque dice, si estamos hablando de que el género es una propuesta de pensar en las jerarquías generadas en la sociedad, no puedo pensar en esta distribución de poder sin pensar en hombres y masculinidad. Entonces, las feministas esperan lograr una mejor comprensión de cómo funciona el poder en la política global y cómo se mantienen y expresan los privilegios y las jerarquías y cómo podemos pensar y ser de otra manera. Cuando, y es la idea de todos estos talleres, cuando tenemos más vocabulario, cuando nos damos más tiempo, cuando pensamos un poco más estas ideas antes de repetirlas, realmente nos damos una posibilidad, aunque a veces sea chiquita, de romper estas estructuras que nos han mantenido en la misma, como en el mismo guión. Ahora, más vinculado al tema de seguridad, está la idea de masculinidad y protección. Vivimos en la idea, dice la absorción de la idea, vivimos en la idea de un mundo peligroso. Y en un mundo peligroso crecen, crecen mucho las ideas de las masculinidades que pueden proteger. La idea de proteger a las mujeres de la violencia de los demás es otra cara de esa moneda, de la moneda de la masculinidad dominante. Porque es algo que se aprecia, es algo que en un sistema en el que hay mucha inseguridad, el rol del protector empieza a ser mucho más valorado, porque comienza a ser mucho más necesitado. Por lo tanto, si bien todos aspiramos a que las personas estén protegidas contra la violencia y el abuso, no podemos centrar nuestras intervenciones en la protección de las mujeres. Debemos tener un enfoque hacia la violencia misma. ¿Qué significa esto en este momento en el tema de seguridad del que pensamos? Lo que usualmente se piensa es en respuestas reactivas de protección. Militaricemos las calles. Para las mujeres, démosles formas de rastrearlas en WhatsApp por el tema de los secuestros. Em, Hagamos que haya más gas pimienta en la sociedad, o sea, en el público, o sea, que puedas comprar gas pimienta. Generemos sistemas de protección. Los sistemas de protección que se plantean de esta forma, también el porte de armas, son sistemas reactivos que están pensados en la capacidad de matar, ¿no? O la capacidad de hacer daño, la capacidad inmediata de proteger. Pero cuando hablamos directamente de esa capacidad inmediata de protección, realmente, si no hay atrás un trabajo de cómo eh, atacar directamente la violencia, realmente solo estamos reforzando la última parte del tema social. Si no estamos pensando en cómo funciona la narcoviolencia, cómo funciona la economía de la narcoviolencia, cómo funcionan los sistemas criminales, por qué los sistemas criminales están creciendo tanto. Pensemos en lo que decía el relator de la ONU sobre la pobreza y la criminalidad y el reclutar a personas de los sectores más vulnerables. Si no pensamos en la violencia como el tema principal, sino que pensamos en la protección como el tema principal, estamos, por un lado, reafirmando estereotipos y poniendo los roles en la sociedad en una posición muy incómoda, en una posición en la que se reproducen cosas que no necesariamente queremos que se reproducen, y por otro lado, le estamos quitando atención a las cosas que realmente podrían generar cambios a largo plazo. Ahora, lo obvio es, y no crean que la investigación feminista no lo toma en cuenta, no, pero Andrea, no, yo quiero protección ahora. De hecho, es súper fácil ver en las noticias y cuando se entrevista a gente en la calle, el llamado a necesito sentirme protegido mañana porque todos los días hay asesinatos en diferentes partes de la sociedad, en diferentes partes de la ciudad. Entonces, a mí no me sirve que pensemos en una política súper larga en relación a cómo atacar la violencia. Yo necesito algo ya.
No quiere decir por nada al mundo que estas dos cosas no se tengan que dar al mismo tiempo, pero no pueden ser solo una y no pueden ser solo centradas en la idea de protección. La idea de protección en relación a las mujeres y en relación a los grupos vulnerables usualmente les quita legitimidad, les quita espacio, les quita voz y las convierte de nuevo en, como hemos escuchado, en víctimas y las revictimiza cuando las cosas pasan. Por ejemplo, no, pero ¿qué hacía en la calle? Si sabía, ¿dónde estaba su familia que no la defendió? Todos esos discursos se vuelven más comunes cuando nos fijamos solo en la idea de protección y de que hay alguien que nos tiene que proteger. El deber ser, o sea, o la idea más global, es que una sociedad tiene que ser una sociedad en la que no necesite ser protegido porque está seguro, en la que la protección es, de hecho, yo me puedo dar protección, yo tengo control sobre cómo me muevo en la ciudad, cómo hablo con la gente, porque el sistema te da una protección, no porque un individuo o una institución te hace sentir protegido. Entonces, y esa es otra cosa, estos discursos, como son discursos, no son discursos que se escuchan mal. La idea de la protección no se escucha mal, es algo deseable, es algo que esperas, es algo que quisieras, que sentirte seguro es un derecho, es una cosa que necesitas. Son muy utilizadas en el discurso político, son muy manipuladas. Y de nuevo, esto no es solo una cosa que se da en Ecuador. Ahí mi ejemplo con Brexit en Reino Unido. Mucho del discurso de Brexit de Reino Unido para salirse de la Unión Europea estaba vinculado a tomar el control, a sentirnos inseguros, porque hombres y hombres y hombres de otros lugares pobres del mundo estaban llegando y agrediendo a las mujeres, tomando los trabajos. Eso se convierte en un discurso que mucha gente tomó como suyo. Mucha gente dijo, necesitamos más seguridad, necesitamos más control sobre, en este caso era más control sobre nuestros bordes, necesitamos dejar a todas estas personas afuera. Entonces, que veamos por favor la figura que dice Breaking Point. Todas estas personas afuera son a todos estos hombres afuera, otros hombres subordinados, ¿no? Porque son peligrosos y esto generó, como ya sabemos, que fue uno de los factores que vendió mucho la separación de Inglaterra de la Unión Europea y por la que, bueno, al final esto se dio. Incluso veamos el discurso de Boris Johnson que dice el hashtag Take Control. Esta idea es muy fácil de vender a las comunidades, porque porque apela a una necesidad. Sin embargo, como alguien que ya tiene algún tiempo viviendo en Reino Unido, les puedo decir que el tema de la seguridad de las fronteras no ha cambiado. El tema de la distribución de la riqueza no ha cambiado. Y de hecho, a partir de Brexit y COVID, la sociedad británica ha entrado en una crisis que seguramente la han visto en las noticias, es una crisis financiera y una crisis social. Entonces, pese a que si estos discursos solo están vinculados con la última cadena, con la idea de proteger, generar seguridad, hacerte sentir seguro y no atacar el problema, que puede ser la seguridad, que puede ser la seguridad física, que puede ser el tema de migración, si no se piensa por ese lado, entonces realmente lo que hace es revivir y reafirmar estereotipos que son dañinos para la sociedad. Y permitir, o sea, estereotipos que son dañinos para la sociedad y permitir algo que es incluso más tangible, que es la aparición del militarismo. ¿Qué es el militarismo? Significa proponer un papel central de los militares y su personal, usualmente masculino, en el estado de la sociedad. Entonces, si estábamos diciendo que la idea del protector crece cuando hay problemas de seguridad, el siguiente paso es la idea de cuál es la institución que más refuerza la idea de la protección, es la institución militar. Y de nuevo, esto no se ve como un problema. O sea, tú dices, no, pero necesitamos más personal en la calle. Y hasta ahí todo bien. Pero las instituciones militares no son solo instituciones, como lo hemos estado hablando aquí muchísimo.
las instituciones militares tienen un peso simbólico importante. El personal militar tiene un peso simbólico importante y no es solo simbólico, es físico. Usualmente hombres y usualmente hombres con ciertas características donde el respeto, la idea de legitimidad, valor, la idea de imponerse está muy marcada en la construcción del personal militar. Entonces, cuando eso empieza a tomar mucho espacio en la sociedad y empieza a pasar algo que se llama militarización de la sociedad, y no porque haya más personal militar, sino porque se empieza a dar mucho más valor a estas masculinidades, se empieza a dar mucho más valor a esos espacios, tenemos que pensar qué se genera ahí, qué, qué otro espacio queda para las otras masculinidades, para las divergencias sexogenéricas y para las mujeres, si el rol principal es este rol del macho capaz de proteger. La dinámica es una dinámica que se refuerza mutuamente, el militarismo, y esto que es una palabra en inglés que está obviamente traducida mal al español, pero el masculinismo o, opera no solo dentro de los ejércitos, sino dentro de las sociedades y se amplía más con la aparición del ejército, con la aparición más visible del ejército. Pensemos que la militarización no es algo ajeno a nuestra vida, o sea, pensemos en los superhéroes, pensemos en las películas de acción, pensemos en los dibujos animados, la idea de el valor del hombre y de su rol de protección, el valor del soldado y su rol de protección, son ampliamente conocidos en la sociedad. Por eso digo que siempre los tenemos como en la parte de atrás de la cabeza, como no en el frente, no es una cosa que está en nuestra conversación, pero es una cosa que está ahí, que ha sido construida y a la que regresamos y la que le damos más importancia cuando estamos en situaciones como las actuales, como situaciones donde la seguridad es un problema. Y, y esto tiene repercusiones a largo plazo. O sea, y ahí está la necesidad de conozcamos estos términos, repensemos estos términos, démonos un espacio para pensar estos términos, porque las decisiones que se implementan hoy eh, no se van a quitar mañana. Los patrones, los estereotipos, incluso las cosas más tangibles como leyes, en el momento en que haya menos inseguridad o que haya menos percepción de la inseguridad, no las vas a poder sacar. Décadas han pasado para deconstruir roles súper chiquitos de las mujeres, los grupos vulnerables, las disidencias, para que tengan más voz, más permanencia en la sociedad, más representación. Es un proceso muy largo ganar espacios. Entonces, cuando empezamos a hablar de militarismos, de masculinismos, del rol hegemónico del hombre en la sociedad, de este rol incuestionado y dominante, cuando empezamos a pedirlo como sociedad, tenemos que saber que las repercusiones son muy a largo plazo eh, y pueden ser muy peligrosas, ¿no? Digo muy peligrosas porque hay muchísimos elementos que se empiezan a desprender de generar valores a cierto tipo de masculinidades. Por ejemplo, un aumento en militarismo suele venir de la mano de aumento de la violencia en contra de las mujeres, física, psicológica y sexual, porque si no valoramos igual los cuerpos, estos cuerpos que sí tienen valor sienten que pueden tomar a los cuerpos que no tienen valor como objetos. Nosotros ya sabemos sobre objetivizar y sexualizar el cuerpo de las mujeres, por ejemplo. Um, Esto no solo es sobre violencia física contra las mujeres, otros grupos de hombres también empiezan a sufrir violencia, se empiezan a ocultar expresiones de ese tipo. Nuevamente creo que Latinoamérica tiene una historia muy importante de este tipo de violencias, a la que tenemos que regresar. ¿Cuáles son los seguros que necesitamos para que estas cosas no vuelvan a suceder? Como les decía, las representaciones de estos cuerpos militarizados son contemporáneas, las vemos todos los días, son históricas y son imaginarias. Las tenemos todo el tiempo en nuestras ficciones, en nuestros consumos.
Estos son lugares mismos de militarización. Nuestra mente es una mente militarizada. Em, no, la idea es el himno nacional tanto en la escuela como en las paradas militares, genera estos vínculos. Nuestra narrativa, con la narrativa con la que crecemos, es una narrativa que le da más valor a unos cuerpos que a otros y más valor a ciertos elementos que a otros, como el tema de la protección. Em, y consumirlos y entenderlos nos pone en una posición particular en la sociedad. Entonces tenemos que darnos el tiempo em, de descomponer esto, de pensarlo con más atención, particularmente en momentos en los que sentimos que el problema de la seguridad hace que apelemos aún más a estos tropos, a estos imaginarios. Y más claramente, cuando hablamos de esto, si hablamos de las mujeres, bueno, si hablamos de que los hombres tienen un rol protagónico en esto, de que las masculinidades que generan dominación tienen un rol preponderante cuando se generan estos escenarios de inseguridad en los que se pide protección, tenemos que preguntarnos, la pregunta del taller de epistemología, ¿dónde están las mujeres? Para las mujeres, en estos espacios se generan espacios que son también estereotipados. La madre, la virgen, la prostituta y el monstruo. Como esta lista, no me la imaginé yo, hay un especialista internacional en relaciones, un especialista en relaciones internacionales, que tiene un libro que se llama Madre, prostituta y monstruo, y yo le agregué el tema de la virgen. Em, Porque son los tropos que más se avivan en estas situaciones. La madre, por su maternidad, tiene una posición un poco más de respeto. La prostituta es un cuerpo deslegitimizado y al que usualmente se explota. Y el monstruo es la disidencia. Todo lo que no esté dentro del otro es un monstruo. En este particular caso se habla del monstruo como el imaginario de la mujer terrorista. Pero ese es otro tema que sería súper interesante si lo quieren conversar, si nos vemos en el taller de la noche, en la conversación de la noche. Pero estos espacios, cuando hay temas de seguridad, eh, los espacios para las mujeres empiezan a ser todavía más reducidos. Regresemos a la foto, a la primera foto que vimos, donde decíamos, bueno, los espacios de política, seguridad, son usualmente espacios donde no hay mujeres, por las razones que se quieran dar. Cuando el tema de la inseguridad crece mucho, las mujeres desaparecen de la palestra pública, desaparecen del discurso público, o al menos las mujeres aparecen más, las mujeres que refuerzan las ideas del militarismo, que también existen. Eso es una cosa importante de decir. Esta percepción de dominación no es solo repetida por hombres presentando una masculinidad hegemónica, también presentada por mujeres que gozan de privilegios dados por esa masculinidad hegemónica. Si eres la esposa de un militar de súper alto mando con mucho poder, seguramente tu discurso va a ser mucho más cercano a defender una masculinidad hegemónica por el privilegio que te da estar cercana a ese poder. Eso es clave, ¿no? Estos discursos no solo son repetidos por hombres, los repetimos todos, y los repite la televisión, y los repite el Estado, entonces no es únicamente una cosa de ser repetido por hombres. Y esto genera espacios muy limitados de existencia para las mujeres, espacios simbólicos en este momento, lo vemos así, como los espacios en los que realmente eres reconocida son espacios de madre, virgen, prostituta o monstruo. Pensemos en el monstruo como la disidencia, como lo que no se fija en ninguno de los otros o que no entra dentro de ese estereotipo. Entonces, es, está fuera de este margen. Y recordemos que monstruo no tampoco es una categoría vista positivamente. Entonces, todo lo que está por fuera, lo que rompe este esquema es todavía peor. Ahora, ¿a qué quisiera que tomemos de esto, de este taller? Es pensar un poquito más sobre qué estamos pidiendo cuando pedimos protección
cuando hablamos de seguridad en términos inmediatos, tenemos que pensar cuáles son las repercusiones tanto en lo público como en lo privado. Cómo esto a largo plazo cambia nuestras dinámicas privadas, cómo cambian nuestras conversaciones, cómo cambian nuestros roles en la sociedad, cómo afecta esto. Y tenemos que recordar que lo público y lo privado van de la mano. Todos estos cambios que se dan en el sistema público, que dan en el discurso estatal, tienen una repercusión importante en el ámbito que consideramos como privado. Pensemos de nuevo como una cosa, como la política de porte de armas, tiene un rol muy importante en temas como de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Tenemos que cuestionar los privilegios de la masculinidad. Y eso es un tema muy difícil porque como sector vulnerable, tú puedes ver y decir, no, pues yo no estoy siendo tratado igual que este grupo, lo que yo hago no está siendo reconocido, yo no tengo legitimidad. Pero como hay una cuestión dura y muy importante en que los grupos, como los hombres, eh, recuestionen sus propios privilegios, los privilegios que les otorga la sociedad, la capacidad de tener más voz, la capacidad de ser considerado como racional, la legitimidad que se le da al hombre experto, eh, han sido posicionadas como cosas naturales, como cosas que hay que esperar. Entonces, para estos grupos es muy difícil pensar cómo esto es atribuido desde lo performativo, atribuido desde el imaginario, em, y cómo es difícil ceder esos espacios, cómo es dificilísimo cuestionar masculinidades, es dificilísimo reconocer que algo que considerabas naturalmente tuyo no es naturalmente tuyo y además pone en posiciones de subordinación a otros grupos, porque no es la forma en la que construimos estas masculinidades, no está para hacerla pensar como reflectiva, está de hecho para hacerla pensar como, ya, pero ¿por qué tú no eres más como yo? No cómo fue construido este yo masculino, hegemónico, dominante. Ah, pero no, o sea, es tu problema no ser como yo. Eh, pero bueno, eso plantea una dificultad importante. Y es una dificultad súper complicada eh, de expresar también, porque cuando pedimos que se cuestionen las masculinidades, cuestionar las masculinidades también significa tomar decisiones para hacer menor uso de ese privilegio, para ceder espacios, y ceder espacios no va de la mano con justamente ser hegemónico, dominante, racional. Es una deconstrucción complicada. Tenemos que pensar en cómo estas ideas de protección, militarismo, masculinismo, afectan directamente la violencia contra las mujeres y los niños. Tenemos que recordar que por más que suena cansón hablar de grupos subordinados y también suena casi a revictimizante, a decir, no, pues hay grupos que son subordinados y ¿por qué no hacen algo para no ser subordinados? Así no funcionan estas estructuras de poder. Em, Tenemos que pensar que estas decisiones que se toman por un lado tienen repercusiones importantes sobre temas como violencia contra la mujer y las mujeres y niños. Y también tenemos que pensar en cómo desmantelar estas estructuras, como estructuras legales y como estereotipos. Y tal vez en este momento en Ecuador no es un tema de desmantelar, en Ecuador es un tema de pensar a largo plazo, porque de hecho se quieren poner muchas estructuras, tanto legales, y proponer muchos estereotipos, como veíamos en la foto que les enseñaba del Instagram de la presidencia. Em, en el momento en que esté en el ciudadano hablar de esto, deberíamos decir como un minuto antes de tomar decisiones de este tipo, tenemos que pensar cuáles son las repercusiones que va a haber. Pensemos que cuando solo se habla del tema de protección, se está dejando afuera o se puede estar dejando afuera muchos de los temas centrales que no necesariamente son tan reconocidos o discutidos dentro de la sociedad en general.
Y yo creo que ahí terminamos. Este es un tema súper interesante para conversar. Espero verlos en la sesión de la noche. Ok. Chao.